publicista, un dibujante, gran aficionado a los cómics, a la colección de muñecos de acción. Él representa a Marvelitas Now. Vamos a conocer su propuesta de animación a la lectura. Muchas gracias a todos, en especial a Digna por la oportunidad de estar aquí. Es una gran oportunidad para mí. Quería iniciar con la presentación que tengo. ¿Esto funciona? Sí, sí funciona. El cómic ha sido una herramienta muy importante para mí. Yo soy estudiante de diseño gráfico. También he sido desde niño bastante hiperactivo cuando era muy pequeño. Tuve un accidente y a causa de ese accidente, yo que salía a correr, corretear, jugar en mi casa, no pude corretear ni hacer mis actividades que siempre hacía. Estuve sentado todo el tiempo, no podía caminar. Entonces, el lugar donde siempre estaba y donde siempre me quedaba yo dibujando era la gran biblioteca que tenía mi papá. Y tenía un montón de libros, algunos aburridos para mí en esa época, tenía 7 años, puras letras, no había casi nada que me pudiera interesar a mí. Pero encontré en un lugar bastante alto algunas revistas, así como las que pueden ver ahí, con dibujitos, letras. Entonces, comencé ahí a acercarme un poco a lo que eran las historietas. Mi papá y mis abuelos siempre han inculcado bastante lo que es el acercamiento a la lectura, el acercamiento a la cultura como la única manera que nosotros tenemos para poder aprender, para poder comunicarnos. Entonces, fue bastante lo que me llevó a, en su momento, a elegir, decidir, bueno, volverme un artista, tratar de realizar actividades. Estas son las historietas. Hay mucha gente que dice que los cómics son solamente para niños, que solamente son cosas que los niños pueden leer, pero realmente no. Hay estudios, uno de los más importantes fue realizado por el autor Joseph Campbell. Él planteaba de que las historietas, los libros, los poemas, las historias, todas o la gran mayoría de ellas partían de un núcleo inicial, que era tratar de relatar una historia hacia a un grupo de personas. En este caso, él presentó un libro que se conoce como El héroe de las 1000 caras, se los recomiendo a ustedes, de Joseph Campbell, en el cual él planteaba de que la gran mayoría de historias fantásticas y de aventuras tenían una estructura muy similar, en el cual se le denominaba el camino del héroe. Yo cuando leí eso, ya estaba ya en secundaria y me pareció algo completamente genial, porque mi idea siempre fue tener alguna publicación así, que diga mi nombre y todo eso. Pero en el contexto de promover la cultura, tratar de que los chicos, los adolescentes, quieran acercarse a eso, yo cuando estaba en la secundaria, era muy difícil de que todos pudiéramos tener la misma velocidad de aprender o de asimilar ciertas cosas. Yo era terriblemente malo en matemáticas, pero se me iban muy bien las letras y las cosas que eran artísticas. Pero en ciertos cursos, como lo mencioné hace un momento, la profesora de historia era muy buena. Incluso las personas que en algún momento no les gustaban los cursos tomaban una atención completamente buena con esta profesora. Era porque ella tenía una forma de enseñarnos muy peculiar. Ella, desde que ingresaba, cerraba todas las ventanas, las cortinas, el salón quedaba completamente oscuro y nos pedía que nos sentáramos, que estuviéramos muy tranquilos, incluso nos hacía ejercicios de respiración y comenzaba a relatar una historia. Nos contaba tal vez de algún niño que en algún momento cogió una espada que estaba en una piedra, y algunos sí decían, bueno, tal vez sea el rey Arturo o a alguna persona que vivía en la época de Grecia o algo así. Y todos quedaban muy interesados en lo que la profesora relataba. No nos contaba muchos detalles acerca del personaje en sí, porque ella prefería que nosotros estuviéramos muy inmersos en lo que ella relataba. Y una vez que ella terminaba, nos decía, bueno, el personaje del cual yo les he hablado ha sido esta persona.
Entonces todo el mundo se quedaba muy maravillado porque la forma que ella tenía, no solamente para contar las historias, sino el trato que ella tenía con nosotros, era muy peculiar. Algunos profesores sí eran muy autoritarios, no permitían, yo solía siempre dibujar en clase, la mayoría de mis cuadernos estaban hechos con lápiz, yo no tenía lapiceros, y siempre me decían: García, ¿qué estás haciendo? García, fatal, García, adelante, García. Pero esta profesora no, esta profesora decía: bueno, si ustedes pueden hacer la tarea escrita, háganla escrita. Si ustedes pueden dibujarla, dibújenla. Y eso para mí era perfecto, porque fue una de las formas, fue uno de los métodos que yo elegí y tomé para poder expresarme, que es una de las problemáticas de los adolescentes actualmente. Nosotros actualmente vivimos en una era digital, donde todo lo podemos encontrar aquí. Necesitamos solamente una conexión a internet y ya. Y es un problema, porque a veces en la calle vemos que todo el mundo está con el celular ahí caminando, o buscando ahora los Pokémones, o lo que hay. Pero se ha perdido bastante la comunicación, disculpen, que hay entre las personas. Entonces, leer, impulsar a la gente que pueda leer, sirve bastante. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros tenemos algún tema de conversación. No miento si es que digo de que cuando ustedes se sienten a almorzar con algún familiar o un amigo tienen un tema de conversación, alguna cosa que les ha ocurrido o algo. Todo eso tiene que ver bastante con el hecho que nosotros podamos leer. Pero obviamente no todos podemos empezar a leer grandes obras literarias. Algunos necesitamos algún tipo de inicio que sea un poco más ligero. Entonces, gracias al IPNA, que nos ha permitido, a mí y a mi agrupación, participar durante muchos meses con actividades, es de que hemos logrado, esta es una fotografía de eventos que se realizan en Estados Unidos, donde los chicos están con una bebida, que puede ser un jugo o algo, y se les dan historietas. Son historias muy simples. Las historietas no solamente tratan acerca de Spider-Man que pelea con un personaje u otro, sino que también en su momento han servido para transmitir partes importantes de la historia. Hay un suceso muy trágico que ocurrió en septiembre en Estados Unidos, el atentado a las Torres Gemelas. Esa historia fue escrita tanto por la empresa Marvel como la empresa DC Comics, que son muy importantes allá, mostrando cómo los superhéroes reaccionaban a un atentado de tan magnitud. Uno podría decir, pero son personajes obsoletos, no existen. Pero tomando por ejemplo al Hombre Araña, todos lo conocen, es una persona que vive con lidiar con sus problemas. Él, si bien es cierto, es un superhéroe, no tiene dinero. Siempre tiene problemas de dinero, tiene problemas con su pareja, con su esposa. El traje se le rompe, no es una armadura, tiene que coserla él mismo porque no la puede llevar a un sastre. Es un fotógrafo, siempre ha tratado de salvar a la gente y eso le ha llevado a un montón de problemas. No ha podido ser la persona que él quiso ser porque, si no lo saben, él cuando era muy joven, era un destacado chico que podría haber llegado a ser un científico. Pero él siempre, con el afán de querer ayudar a la gente, no podía lograrlo. Actualmente en los cómics se está explorando el hecho de que él en un momento decide continuar con su carrera científica y avanzar. Y es algo que nosotros debemos rescatar igualmente. Nos impulsa a tanto jóvenes, niños como adultos a querer perseguir las cosas que nosotros deseamos. Igualmente este tipo de actividades, es una fotografía del Free Comic Book Day que organizó el IPNA, es parte de lo que nosotros podemos tomar como iniciativa para poder acercar a las personas. Estos talleres artísticos que también los hemos realizado en la biblioteca del IPNA son conversatorios también aquí. Son formas de poder acercarlos a ellos a que puedan expresarse. Igualmente hemos estado en la Feria del Libro y esto también, ya para terminar, es lo que se hablaba también. Ese que ven ahí es mi hermano. Tenemos un canal de YouTube donde hablamos también acerca de lectura, cómics, cómo poder empezar a leer los cómics, cómo acercarse a la lectura a través de los cómics. Tenemos igualmente nosotros un programa radial, lo pueden buscar, es un podcast donde también hablamos acerca de las historietas. Y ya para terminar, los invito a que puedan buscarnos a nosotros en Facebook, Marvelitas Now. Hablamos acerca no solamente de historietas, sino de temas importantes relacionados a la cultura y el arte, ya que el IPNA
de muy buena manera nos ha apoyado durante todo este recorrido de poder promover esto en los jóvenes y adultos. Gracias. Gracias, así un poquito contra el tiempo y gracias a su generosa comprensión. Les voy a pedir recordar en todo caso, ustedes saben, asiduos concurrentes a eventos de capacitación y de arte, por favor tengan la bondad de apagar los celulares que han generado muchas molestias en algunos de nuestros públicos. Bien, a continuación les presento a Selene Tinco,